Hola a todos, les saluda Mail Bombin, hoy os voy a enseñar cómo programar en Visual Basic 2010. Bueno, en este primer módulo de Visual Basic 2010 vamos a trabajar en proyecto de tipo consola. En este primer vídeo veremos los tipos de datos que Visual Basic.net pone a nuestra disposición y cómo tendremos que usarlo desde Visual Basic 2010. Visual Basic 2010 está integrado totalmente con .NET Framework, por lo tanto, los tipos de datos que podemos usar con este lenguaje serán definidos en este marco de trabajo y por tanto están soportados por todos los lenguajes que utilizan esta tecnología. Primero vamos a crear un nuevo proyecto de tipo consola, damos clic en Archivo, Nuevo, Proyecto, seleccionamos Aplicación de consola de Visual Basic y le asignamos un nombre a nuestro proyecto, en mi caso yo le asignaré por nombre a mi proyecto, Intro Visual Studio 2010, elegimos la ubicación donde se guardará el proyecto y luego damos un clic en Aceptar. El primer tipo de dato que veremos, es el tipo de dato boolean, contiene valores que puede ser falso o verdadero. La palabra true o false corresponde a los dos estados de la variable boolean y su valor predeterminado de boolean es false. Utilice boolean para contener valores de dos estados como verdadero, falso, sí, no activado, desactivado. Los valores boolean no se almacenan como números y los valores almacenados no se consideran equivalentes a números. No debe escribir código que se base en los valores numéricos equivalentes de true y false. Siempre que sea posible, debe restringir el uso de variables boolean a los valores lógicos para los que se han diseñado. Veamos un ejemplo de este tipo de datos. El segundo tipo de dato que veremos, es el tipo de dato byte, contiene enteros de 8 bits que se sitúan de 0 a 255. Utilice el tipo de dato byte para contener datos binarios siendo el valor predeterminado de byte, 0. Veamos un ejemplo de este tipo de datos. En este ejemplo se declara una variable de tipo byte, al cual se le asigna el valor que devuelve la función ask, en este caso, la función devuelve un valor de tipo entero que representa el código ASCII de un carácter. Por lo tanto, el valor que se almacena en la variable del tipo byte es el valor 64 que corresponde al carácter, arroba. El tercer tipo de dato que veremos es el tipo de dato char, contiene puntos de código de 16 bits sin signo cuyo valor oscila entre 0 y 65.535. Cada punto de código representa un carácter Unicode único. Utilice el tipo de datos char cuando necesite albergar únicamente un carácter individual, siendo 0 el punto de código por defecto. Veamos un ejemplo de este tipo de datos. En este ejemplo se declara una variable de tipo char, al cual se le asigna el valor que devuelve la función chr, en este caso, la función devuelve el carácter asociado al código ASCII de un carácter, por lo tanto, el carácter que se almacena en la variable de tipo char, es, arroba, que corresponde al valor, 64. El cuarto tipo de datos que veremos, es el tipo de dato date, contiene valores de 64 bits que representan fechas comprendidas entre el 1 de enero del año 1, hasta el 31 de diciembre del año 9999. Utilice el tipo de datos date para albergar valores de fecha, valores de tiempo o valores de fecha y hora. El valor predeterminado de date es la medianoche del 1 de enero del año 1. Veamos un ejemplo de este tipo de datos. En este ejemplo se muestra la forma correcta para poder almacenar fechas, debe incluir un literal de fecha dentro de los signos de numeral, debe especificar el valor de fecha en el formato, día, mes, año, o bien, mes, día, año. Este requisito es independiente de la configuración regional y de la configuración de formato de fecha y hora del equipo.
El quinto tipo de dato que veremos, es el tipo de dato decimal. Contiene valores de 128 bits con signo que representan enteros de 96 bits ajustados por una potencia variable de 10. El factor de escala especifica el número de dígitos que hay a la derecha del separador decimal. El tipo de datos decimal proporciona el número máximo de dígitos significativos para un número. Admite hasta 29 dígitos significativos y puede representar valores que superan a 7.9228, por 10, elevado a la potencia 28. Es especialmente cómodo para cálculos, por ejemplo, financieros, que requieren un gran número de dígitos pero no puede tolerar errores del redondeo y su valor predeterminado es de 0. El sexto tipo de dato que veremos, es el tipo dato doble, contiene números de punto flotante de doble precisión de 64 bits. El tipo de datos doble proporciona las magnitudes mayores y menores posibles para un número. Cuando trabaje con números de punto flotante, tenga presente que no siempre tendrá una representación precisa en memoria. Esto podría provocar unos resultados inesperados en ciertas operaciones, como comparación de valor y el operador MOV. El valor predeterminado de doble es 0. Veamos un ejemplo de este tipo de datos. El séptimo tipo de dato que veremos, es el tipo de dato integer, contiene enteros de 32 bits con signo. El tipo de datos integer proporciona rendimiento óptimo en un procesador de 32 bits. Los demás tipos integrales son más lentos para cargarse y almacenarse en la memoria. Si intenta asignar a una variable de un tipo integral un número que esté fuera del intervalo correspondiente a este tipo, se produce un error. Si intenta establecerlo en una fracción, el número se redondea. El valor predeterminado de integer es 0. Veamos un ejemplo de este tipo de datos. En este ejemplo, se le asigna a la variable de tipo integer, el valor máximo y el valor mínimo que puede almacenar. El octavo tipo de dato que veremos, es el tipo de dato long, contiene enteros de 64 bits con signo. Utilice el tipo de datos long para incluir números enteros demasiado grandes para ajustarse en el tipo de datos integer. El valor predeterminado de long es 0. Veamos un ejemplo de este tipo de datos. En este ejemplo, se le asigna a la variable de tipo long, el valor máximo y el valor mínimo que puede almacenar. El noveno tipo de dato que veremos, es el tipo de dato string, contiene secuencias de puntos de código de 16 bits sin signo cuyo valor oscila entre 0 y 65.535.
Cada punto de código o código de carácter, representa un carácter Unicode único. Una cadena puede contener de 0 a 2000 millones de caracteres Unicode, aproximadamente. Utilice el tipo de datos string para contener varios caracteres sin la sobrecarga de administración de matriz de char. El valor predeterminado de string es, nothing, una referencia nula. Observe que esto no es lo mismo que la cadena vacía. Debe agregar un literal string entre comillas. Si necesita incluir comillas como uno de los caracteres de la cadena, use dos comillas contiguas. Veamos un ejemplo de este tipo de datos. En este ejemplo se declara una variable del tipo string, al cual se le asigna una cadena de caracteres que se mostrará en pantalla a través de la consola del sistema operativo. Bueno, eso es todo por el día de hoy, espero que os haya gustado, se despide de todos vosotros Mail Bombin, y no olvidéis visitar mi canal en YouTube. Hasta la próxima.